Pues hermanos atenienses, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es al que yo les anuncio. Por ejemplo, a mí me encanta la historia del apóstol Pablo en Atenas, en Grecia. Y él llega, ya está en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y él llega, y lo primero que el apóstol Pablo hace cuando llega a Atenas no es ponerse a predicar el evangelio, Andreita. ¿Sabe qué es lo primero que hace? Se va a dar un vueltín por toda Atenas, se va a caminar. Es decir, va a respirar la cultura, va a empaparse de la cultura griega. Y camina por la ciudad y admira los templos y admira las imágenes y ve la cultura para entenderla. Y entonces, en medio de todo ese proceso, él se da cuenta que los griegos tienen muchos dioses. Tienen un dios para el sol, un dios para la luna, un dios para el perico, un dios para la culebra, un dios para todo. Tienen un montón de dioses. Pero él encuentra una imagen. Él encuentra, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Un altar a un dios. ¿Y sabe qué dice ahí? Como los atenienses, los griegos en esta ciudad de Atenas tienen un altar para todos los dioses que ellos conocen, por si acaso se les había perdido uno, se les había olvidado uno, y para no quedar mal con ese Dios que a ellos se les había olvidado, habían construido otro altar. Y sabe que tenía una inscripción ese altar que decía: al Dios no conocido. Mire qué interesante. Porque ellos querían cubrirlo todo y por eso tenían altares para todos los dioses en los que ellos creían. Entonces el apóstol Pablo se empapa de esa cultura, de ese conocimiento, encuentra este altar que dice al Dios no conocido, y a partir de ahí el apóstol Pablo dice: ¡ajá! Aquí está mi llave. No comenzó a predicar el evangelio sin conocer la cultura. Y a partir de ahí él comienza y dice: varones atenienses, he ido por su ciudad, he paseado por su ciudad y veo que ustedes son gente muy religiosa. Pero en medio de todos los altares que encontré, no los está ofendiendo, les está hablando y les está resaltando su cultura religiosa. Y les dice: en medio de todos esos altares que veo que ustedes tienen, encontré un altar en el cual hay una inscripción que dice: al Dios no conocido. Pues hermanos atenienses, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios es al que yo les anuncio.